Edad, 53. residencia, Madrid. en pareja o soltero. Felizmente casado. Hijos, 2. ¿has fumado alguna vez? No, ¿Bebes alcohol habitualmente? no. Del 1 al 10 puntúa cómo es tu alimentación. Mm, mm, un 8,5. Bienvenidas al podcast de Soy Como, el proyecto de divulgación de nutrición y salud integrativa que te ayuda a cambiar tus hábitos con la ciencia más actual y mucho sentido común. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ningún capítulo. Y ahora, prepárate para transformar tu salud. Hoy pasa por el podcast José Luis Izquierdo, más conocido como Mago More. Mago, humorista, escritor, conferenciante, divulgador, empresario. Pero hoy viene como testimonio también, porque es paciente de una artritis psoriásica y que la medicina integrativa le ayudó a sanar o como mínimo a mejorar. Así que hoy tendremos una lección de salud, pero también de hábitos de vida y de productividad, porque con Mago More pues podríamos poner una urna y sacando papelitos con temas diferentes y nos podríamos estar horas y horas, pero como es un podcast de salud física y mental, pues vamos a meter todo lo que tenga sentido en esta etiqueta. Bienvenido, More. Pues lo mismo digo, ya tenía yo ganas de pillarte por banda porque yo te seguía y me hacía mucha ilusión estar aquí. Bueno, eso que acabas de decir, lo digo yo. No, pero es que es verdad. Aquí, Es verdad. Pero sí que vamos a hacer un podcast un poco distinto porque, habiéndote seguido en los últimos años, y por si alguien no lo sabe, creo que no ha habido aún ningún episodio en que radiografíes un poquito más lo que te pasó en términos de salud. Ujú. Tú que del salud, dinero y amor dices en tus libros que apostabas más por el dinero, la salud al final te paró y te pidió que la atendieras, ¿no? Y eso a mí me gusta también como descubriste el mundo de la salud integrativa para todos los escépticos que creen que la alimentación y el estilo de vida no sirve. Pues mira, esto fue a los 39 años. Yo venía teniendo mucho estrés porque, bueno, al final no era consciente de mi estrés, que esto es una cosa muy importante, porque claro, yo tenía mucho lío y pues como todos los chavales jóvenes o cuando yo empecé, pues te quieres hacer rico y quieres ganar mucho dinero y quieres resolver tu vida y quieres retirarte a los 40. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo no era consciente de mi estrés. Me daba muchos masajes en la espalda, se me cargaba mucho la espalda. De repente empecé a tener problemas en los pies. Entonces, bueno, pues yo esto lo cuento en una charla muy divertido porque digo que me encontré con un amigo que me dice, ¿qué te pasa? Y yo iba andando como si pisara chinchetas, un dolor horrible. Vete a ver a mi podólogo, que es el podólogo de Real Madrid. Entonces fui allí, tenía fotos con los jugadores, me puse unas plantillas, a los 3 meses volví con los dolores. Entonces me encuentro con otro amigo distinto que me dice, vete a ver a mi podólogo, que es el podólogo de Real Madrid. Y yo fui a ver a otro podólogo de Real Madrid y que también tenía fotos con los jugadores, y entonces me hizo otras plantillas. Total, que visité como 6 o 7 podólogos de Real Madrid. Tenías dolor en los pies. Mucho dolor. Y entonces un día en la revista Emprendedores estoy en un evento, me acerco a un tipo, ¿cómo te llamas, Víctor? Tal. Digo, ¿a qué te dedicas? Me dice, soy podólogo. Y entonces le cuento mi historia con los 5 podólogos de Real Madrid y me dice, pues no te lo vas a creer, pero yo soy el podólogo del Madrid. Y efectivamente este era el bueno. Entonces me hice las plantillas y no sé qué, parece que mejoró un poquito, pero yo seguía ahí con mis dolores. Y el día que realmente me mosqueé, porque claro, estaba dolor de espalda, dolor de pies, fue un día que me levanto y literalmente no podía cerrar la mano. Y entonces allí ya me mosqueé muchísimo. En ese momento yo hacía magia a nivel profesional, no podía ni coger una baraja del dolor. Y todo esto venía porque yo había empezado pues con la típica caspa, luego me dijeron que no, que era dermatitis seborreica, pero yo no iba asociando, ¿vale? Entonces llegó al médico y el médico, con cara de palo mirando el ordenador, me dijo, tienes artritis psoriásica. Y a mí esto me cayó como imagínate, a plomo. Entonces me fui a ver a otro doctor para pedir una segunda opinión y me dijo, tienes artritis psoriásica. Me fui a ver a un tercer médico para pedir una tercera opinión. Yo creo que esto me viene de mi madre, porque mi madre cuando veía el tiempo en televisión y no le gustaban las nubes, dice, cambia de cadena, a ver si te atrapan el sol, ¿sabes? Y entonces, pues eso fue lo que yo hice, ¿no? Entonces, en la tercera opinión me dijo el tío, pues mira, mi segunda opinión es que la primera es que tienes artritis psoriásica y la segunda es que dejes de buscar porque eres muy cansino. O sea, tienes artritis psoriásica y ya está, y es lo que hay. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que te dan? Metotrexato, corticoides, o sea, tratamientos bastante duros. ¿Y lo hiciste? Sí, al principio sí. ¿Tenías dolor en los pies No te la imaginas. psoriasis en la piel era como una psoriasis clásica? Sí, la psoriasis clásica, en las ingles, todo lo que tiene que ver con codos, donde al final hay pliegues, Sí. eso es lo peor. Por supuesto, mucha dermatitis. Entonces, ¿qué ocurre?
que yo sigo el tratamiento. Yo además había trabajado para laboratorios y yo sabía que existían tratamientos biológicos y que cada vez están más avanzados. Pero yo cuando empecé con el tratamiento me sentó fatal, no te imaginas. O sea, eh, yo venía de pasarlo tan mal que yo estuve 2 años afeitándome con la izquierda porque literalmente no podía levantar el hombro. Era imposible, no podía. No podía coger una baraja, siendo mago, porque ya coger una baraja, esta posición, ya me dolía. eh, Ir andando era horrible. Yo venía en el AVE, por ejemplo, mucho Madrid-Barcelona, y después de estar 2 horas y pico, yo siempre digo que la artritis es como que te vas calentando, ¿no? Como que coges un poquito vas engrasando. Entonces tú te levantas hecho polvo, pisas y estás hecho una mierda, y de repente al final, por la noche, estás como engrasado y ya te duele menos, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Que yo intentaba ir a la piscina, hacía así la primera abrazada y era la muerte horrible, y ya En cuando... el fondo hay un dolor parecido a la artritis reumatoide. Sí, lo que pasa es que yo, por lo que he leído, la artritis psoriásica es como la prima más potente de la reumatoide, o sea que suele doler más, pero bueno, da igual, pongamos artritis, ¿no? Para no ponerle apellidos. Entonces, claro, yo de repente dije, esto no puede ser, no puede ser. Y entonces me encontré con un amigo mío, y este amigo me dice, vete a ver un amigo mío que es naturópata. ¿Cuál era mi contacto con la naturopatía? Cero. Yo llegué, pensé, digo, este va a estar con incienso, con la cabeza rapada, con una túnica naranja y cantando Hare Krishna. Y era un tío muy normal. Entonces este tipo lo primero que me dijo es, ojo, que te estás alimentando muy mal. Claro, ahora, ¿cómo te alimentabas? Pues para que te hagas una idea, claro, yo he sido consciente ahora, pero yo bebía bastante. Vamos, tuve una época que bebía porque yo actuaba por la noche en los pubs, me invitaban a todas las copas, pues me tomaba copas. ¿Sabes? Whisky, Coca-Cola, este tipo de cosas. Bebía mucha Coca-Cola, me alimentaba fatal, tomaba muchos dulces, o sea, todo lo que ahora despotrico, yo vengo del lado oscuro, ¿vale? Yo la alimentación vegetariana era... Historia del héroe, ¿eh? Bueno, es que Total. al final, ¿sabes lo que pasa? Que yo a la gente lo que le digo es, cuando hablamos de alimentación, digo, sé consciente de cómo te estás envenenando con cada decisión que tomas. Entonces, yo no te voy a decir ahora que te pases al lado mío, porque lo mío ha sido necesidad absoluta, pero simplemente sé consciente que cada comida tú tomas 4 o 5 decisiones que son perniciosas. Y eso hace que tú te vayas intoxicando. Yo no te digo que no te tomes un postre, tómate un postre, pero si te tomas vino, pan, postre y comes rebozados, etcétera, 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 pues has tomado 5 decisiones malas en una comida, con lo cual imagínate, ¿sabes? Entonces, este me dijo, no, mira, hay una cosa que se llama sopa de miso, quinoa. Digo, quinoa, ¿qué es quinoa? Yo iba con el diccionario y no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Estoy flipando, en plan, hoy sí, he aprendido de alimentación, con lo que te Entonces, gusta aprender, me además. lo tomé muy en serio y me fui a un herbolario que me recomendó. Yo no había entrado en un herbolario en mi vida. Entonces, la chica me vio con una cara de este no sabe nada, que se hizo amiga mía y me dijo, no te preocupes, que yo te voy a explicar. Y recuerdo que el herbolario estaba reventado de gente y la tía, te voy a explicar cómo se hace la receta de la sopa de miso, de no sé qué, no sé cuántos, ta, ta, Bueno, ta". hace 15 años Sí, te tenían que contar hasta cómo se hacía una receta de sopa de yo miso. no sabía lo que era la quinoa. Claro, claro. La quinoa no se podía comprar en ningún supermercado generalista, porque no existía. No, no. Entonces, claro, a- yo empecé a alimentarme así y de repente noté que estaba mejor. Es cierto que no tenía, o sea, no estaba 100% ni de lejos, ¿vale? ¿Dejaste el gluten? Lo dejé un poquito, ¿vale? Luego me fui, ahí empezó un poco mi recuperación. Luego me fui a ver a una doctora que se llama Rosa Moltó, que es una médico integrativa en Valencia, que me ayudó muchísimo, una barbaridad. Tenía el ciclo circadiano absolutamente, o sea, yo generaba melatonina por la noche y cortisol por la mañana, o sea, estaba absolutamente descentrado, no dormía bien, me hizo unos análisis que me costaron una fortuna, a nivel hormonal estaba completamente fatal, de estrés estaba hasta arriba, o sea, todos los marcadores, pero fueron, ojo, que aquí quiero decir una cosa muy importante. Yo me hice unos análisis premium en una sociedad de los de la pera limonera y me decían, tú estás perfecto. Y yo decía, pero ¿cómo voy a estar perfecto si estoy que me arrastro por las paredes? ¿Pero eran convencionales estos que te Sí, eran hicieron? convencionales. O Entonces, sea, la medicina convencional busca la enfermedad, la medicina integrativa busca la prevención. claro, entonces, ¿qué pasó? ¿Están bien esos análisis? Bueno, aquí hay 2 cosas que quiero decir. Lo primero, yo no reniego de la medicina alopática, No, yo tampoco. ¿vale? En ningún caso. Y, por supuesto, siempre le digo a la gente, tú eres responsable de tu enfermedad. Si tú vas al médico y el médico está mirando una pantalla es porque el sistema le exige que esté mirando una pantalla. Y lo que pasa es que sí que es verdad que recuerdo la primera vez que me diagnosticaron artritis, que el tipo ni me miró la cara. Yo, por supuesto, le dije, ¿esto tiene que ver con la alimentación? Me dijo con una seguridad aplastante, no tiene nada que ver.
yo venía de presentar el Congreso de Reumatólogos, yo de presentador, tengo amigos reumatólogos, yo ahora cuando les digo que no tomo nada, salvo probióticos, he cambiado la alimentación y estoy normal, hay gente que me dice, dime qué probióticos son o cómo lo haces, y hay gente que me dice, no puede ser. Que yo le digo, hombre, no podrá ser para ti, pero yo te... Qué gran favor con lo conocido que eres y la gente que te sigue, que no es de nuestro mundillo, que estés divulgando esto, Pero es que, porque quizás a ti sí que te escuchan 5 minutos, ¿eh? pero ¿sabes lo que pasa? Que yo digo la verdad. O sea, yo te puedo decir exactamente lo que yo hago. Ahora tienes que hacerlo. No es fácil. No, es que la responsabilidad es de la Claro. medicina y del paciente. Entonces, hay gente, y yo respeto mucho a los reumatólogos, y ya te digo que tengo amigos reumatólogos. Oiga, ¿usted quiere pincharse y tal? Pues perfecto. ¿O quiere seguir un tratamiento convencional? Perfecto. ¿Se te va a quitar el dolor? Sí, pero no hemos ido a la causa. Entonces yo decidí ir a la causa. Entonces Rosa me ayudó muchísimo, pero una barbaridad. Empecé a notar mejoría. Luego estuve con una doctora que se llama Irina Matveikova, que me ayudó muchísimo Maravilloso. también. Irina, Hace 15 años sí, hice una entrevista y aún tenemos contacto. pues Irina, Y pasó por el podcast. fantástica. Sí. Em, ya estaba yo bastante avanzado en el tema de alimentación. Hubo un momento que de repente notaba yo que seguía todos los protocolos, lo hacía todo bien, y digo, joder, y de vez en cuando tengo una recaída y me duele mucho. Y digo, aquí tiene que estar pasando algo. Y entonces tengo una amiga que se llama Marisa García Alonso, que tiene unos laboratorios, y dije, Marisa, hazme análisis de metales pesados. ¿Por qué le digo yo esto? Pues porque yo estoy todo el día leyendo. Entonces, Yo, sí, ya claro, por nota, ¿eh? claro, yo estaba... Llegas al punto de pensar, quizás tengo una intoxicación de metales. Claro, yo sabía que la artritis estaba en el intestino, lo tenía claro. Ya habíamos visto disbiosis, habíamos visto... Matveikova es de las mejores en digestivo. Claro, Muy pionera. absolutamente. Entonces, yo sabía que tenía disbiosis y la habíamos curado. Sigo, también la habíamos curado. Digo, tengo intestino permeable con toda seguridad. Y entonces fui a hacer análisis de metales pesados, tenía mercurio hasta arriba, una barbaridad. Entonces estuve en un proceso de quelación. Que la quelación, para que la gente lo entienda, es que, pues como si te meten un imán y se pegan ahí todos los metales. Y entonces luego lo expulsas por heces. ¿Qué pasa? Que tienes que remineralizarte porque hay minerales que son necesarios. Entonces yo hice ese proceso durante 6 meses y desde entonces, que me bajó mucho el mercurio, no he vuelto a tener ningún problema. ¿Cuántos años hace de esto? Pues esto lo hice como hace 4 o 5 años. Era una fórmula magistral en una farmacia de Valencia que me recomendó Marisa, etcétera. Entonces, yo siempre le digo a la gente, lo mejor que te puede pasar cuando te haces un análisis es que te salgan números rojos, porque tienes pistas. Lo peor que hay es que te digan, está todo perfecto. Sí. Y yo digo, ya, pero entonces ¿por dónde tiramos? Porque si yo estoy mal, algo pasa. Entonces, yo cuando me hacen análisis y me dice, tienes altísimo esto, digo, fenomenal. Porque, Algo para resolver. La gente claro, que sufre fatiga crónica y que es ese síndrome de sensibilidad central que no sabes por dónde cogerlo, claro. tiene un diagnóstico claro. Y, ¿Qué hiciste de alimentación desde la naturópata, pasando por Rosa, por Marisa, por pues, Irina? mira, hubo un momento con Irina, recuerdo perfectamente, que me dijo, quítate el gluten. Y yo había visto mis análisis, tenía los antígenos muy altos, pero no, digamos que no llegaba al límite. Me dijo, mira, da igual el límite, olvídate de eso. O sea, te está haciendo muchísimo daño, te está destruyendo literalmente todo el epitelio intestinal. O sea, fíjate los marcadores como los tienes. Me quité el gluten y bajó la inflamación una barbaridad. Es verdad que yo me había quitado el azúcar ya, me quité el gluten y a partir de ahí ya todo fue muchísimo mejor hasta el punto del mercurio. Y luego descubrí unos probióticos que me han salvado literalmente la vida, porque yo había tomado probióticos, pero el problema es que hay mucho desconocimiento en probióticos, porque la gente no sabe ni cuál es el protocolo, ni cuál es el orden, ni la cepa, etcétera. Entonces tengo unos amigos que montaron un laboratorio, él se llama Vito, que tiene colitis ulcerosa, sabe perfectamente, lo sufre en sus carnes, y él se llama Raquel y tiene hipotiroidismo, Hashimoto. Se conocieron, él llegó a pesar 40 kilos y entonces le dijo un amigo suyo, vete a ver un amigo mío naturópata en Italia. Entonces se va a ver, le manda una cosa que se llama Saccharomyces boulardii, Enterele Plus, se lo toma y deja de ir 30 veces al baño al día, imagínate cómo te imposibilita eso, a ir una sola vez normal. Entonces el tipo dijo, qué maravilla es esta. Yo creo que es el probiótico que más veces más invitados de mi podcast han recomendado. El Enterele Plus. Estudió biología y a partir de ahí se encuentra con esta chica que está en Perugia estudiando el Erasmus y que tiene Hashimoto. Empiezan a cambiar la alimentación, a tomar probióticos y hoy han montado la empresa esta de probióticos italianos, la tienen montada en Vigo. Entonces, cuando yo descubro estos probióticos, descubro que hay unos protocolos, que no es lo mismo tomar el orden de un probiótico y otro y otro y otro y otro, yo te diré que hay amigos míos que trabajan en laboratorios que por supuesto hacen probióticos, ¿vale? Que me han pedido para su mujer, que tiene artritis, que le pase el contacto de estos probióticos.
y ellos hacen probióticos. Pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo un probiótico que otro. Quiero decir que en esto hay mucha desinformación y la gente no sabe ya te digo, ni las cepas, ni estos son de derivación humana, porque al final no es lo mismo derivación bovina que derivación humana, ¿sabes? Se agarra mucho mejor al epitelio. Tú que ayudas siempre a tantas empresas, Hmm. haces tantas cosas solidarias, yo pienso, con todo esto que has descubierto de la microbiota y tal, tienes que ser más socio de más empresas dedicadas a la salud. Bueno, es que a mí me gusta mucho la salud y lo sufro en mis carnes. Entonces, yo creo que los que tenemos artritis, a mí me llaman siempre de asociaciones de artritis y tal, que lo divulgo en redes, y yo no tengo ningún problema, porque el problema de una artritis es que es una enfermedad muy silenciosa. Tú lo sufres, la gente te ve normal por fuera y tú por dentro te estás muriendo de dolor. Entonces, yo hablo constantemente con gente que tiene artritis, que me escribe, yo tengo una plantilla hecha, le mando un tocho que no te puedes imaginar con consejos de alimentación. Y yo siempre les digo, mira, yo no soy médico, yo te voy a decir lo que a mí me ha funcionado. Claro. Luego tú toma las opciones que tú quieras. Pero te diré que la gente que lo hace, o sea, es que te puedo contar casos, me acuerdo de un amigo mío de Sevilla, pianista, y me escribe y me dice que no puede tocar el piano, que tiene los dedos totalmente hinchados y que es imposible. Y está desesperado. Y entonces yo le dije, mira, yo te digo lo que yo he cambiado de alimentación y luego los probióticos que yo tomo. Pero yo no soy médico. O sea, tú habla con estos señores que tienen médicos y que te aconsejarán. Y entonces me dijo, no, es que me estoy tomando un biológico y tal. Y esto es un caso real, ¿eh? Y digo, ¿y el médico cómo es? Porque yo distingo los médicos de mente abierta y mente cerrada. ¿Vale? Mente abierta son los que están todo el rato investigando y mente cerrada son los que te dicen ellos que tú eres idiota porque tú no has estudiado medicina y que son hijos de Zeus y entonces están muy por encima de los mortales. Y yo tengo unos pollos con los médicos que no te imaginas. En una charla una vez estaba contando una cosa de la serotonina y me dice uno, eso no está demostrado. Y yo le dije, sí, pero no te lo has leído. Yo si quieres te pongo el paper de gente que publica en revistas científicas, que supongo que tú también publicarás. No, no, yo no publico. Pues entonces, ¿qué está diciendo? ¿Sabes? O El sea, médico que conociste, que era curioso y humilde, Carlos López Otín. bueno, este fue fantástico, Carlos López Otín, que tiene mogollón de publicaciones científicas y que le estoy dando unos premios un día y entonces veo que él ha escrito mucho sobre artritis. Entonces yo le digo, mira, me ha pasado esto, este es mi caso y esto es lo que yo he hecho. Un tío que es médico, que es una eminencia, que ha escrito no sé cuántas publicaciones científicas y me dice, todo lo que me estás contando van los tiros por ahí. Y nosotros estamos investigando y todo lo que cuentas tiene sentido. Y yo dije, joder, porque el tío me podía haber dicho, oye, que mira, yo soy científico, eso es una tontería. Y el tipo estuvo escuchando todo lo que yo le estaba diciendo. Y luego me encuentro con Mindundis que me dicen, no, no tiene nada que ver. Digo, bueno, no tiene nada que ver cuando estudiaste hace 20 años. Pero es que tú miras un poquito ahora y es que hay tanta evidencia científica de esto que estoy contando. Y sobre todo, yo lo que le digo a la gente es, vale, imagínate que alguien está viendo este podcast y dice, es que esto que está contando More es tontería. Yo le digo, mira, lo peor que te puede pasar cambiando la alimentación y tomando probióticos, lo peor es que tengas un sistema inmune mucho más fuerte y que tengas un intestino mucho más sano. Eso es lo peor. Y por supuesto, nos queda la medicina alopática, que no te funciona nada de esto, que no descubres la causa, pues ponte un biológico y ya está. Pero Mejoró muchísimo ese caso real que estabas bueno, contando. es que pasó una cosa muy, muy flipante. Él estaba tomando un biológico, que yo siempre digo que la artritis es como si tuvieras fuego en el intestino. Entonces, tú puedes hacer dos cosas. Tomarte un inmunosupresor, que es cortar los cables de la alarma, es decir, suena fuego, 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 corta los cables de la alarma, deja de sonar el fuego. Pero el fuego sigue ahí. O intentar bajarlo. Entonces yo siempre digo que yo literalmente sigo teniendo artritis psoriásica y me moriré con artritis psoriásica, pero tengo el fuego tan bajito que no me molesta. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo me paso un poquito, Claro. el fuego hace así y me dice, ojo que estoy aquí, ¿sabes? Es decir, por eso digo que tenemos que ser responsables de nuestra enfermedad. Y yo en absoluto despotrico de los médicos. O sea, lo único que digo es, señores, si ustedes no han leído o no están al día, no vayan con esa actitud tan arrogante por la vida. Porque hay mogollón de médicos que te dicen, oye, cuéntame qué has hecho, dime qué probióticos utilizas, cuéntame protocolos, porque realmente ellos han hecho un juramento hipocrático de cuidar al paciente y hay otros que se les olvida por completo. Entonces, claro que soy crítico con los que se les olvida, faltaría más, porque es muy fácil recetar una cosa como corticoides que no se los toma el médico, te los tomas tú, ¿sabes? Entonces, por eso yo lo digo y creo que es necesario decirlo. ¿A día de hoy no tomas gluten? No, cero, 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 cero. El gluten, mira, cuando me lo cuelan en algún evento, yo no soy celíaco, ¿vale? Soy intolerante al gluten.
y el reggaetón, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tomo gluten, porque estoy en un evento, digo, oye, que no puedo tomar gluten, no, no te preocupes, tal. Pero siempre, por lo que sea, te lo cuelan, alguna cosa, lo que sea, ¿no? Y fíjate que yo no tengo problemas con las trazas. Automáticamente voy al baño y al día siguiente estoy inflamado. Wow. Eres muy intolerante entonces, no eres Bueno, solo pero que te quiere sensible. decir que no tengo un problema de que tomo gluten No, no, o una no, traza y de repente me voy al suelo y me tiene que hacer un boca a eres boca. celíaco. No soy celíaco, pero yo lo digo porque es más fácil que tener que explicar nada. Pues cuando me cuelan gluten lo noto de inmediato. Igualmente, ¿tu pauta de alimentación cuál es? Es decir, Ah, ¿buscas te voy a sustitutos de contar lo del gluten? pianista, que se me olvida. El pianista tomaba un biológico y entonces me dice el tipo, esto es muy importante, me dice, oye, es que, pero una copita de vez en cuando y tal. Y dije, mira, tío, yo estoy muy ocupado. O sea, te estoy dando lo más valioso de mi vida, que es mi tiempo. Entonces te he dicho que tienes que ser riguroso, eh, por lo menos al principio, durante un año, 2 años. O sea, yo no te digo que un día estés en una boda y no te tomes un postre. No, no, no te va a pasar nada. Pero tienes que tener ese intestino muy sano. Entonces, o te lo tomas en serio, o yo paso de estar aquí perdiendo el tiempo. Vale, 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 lo que tú digas, tal. Y me dijo el tío, yo me voy a quitar el biológico. Digo, ojo, que yo no soy médico, que tienes un médico que te está... Haz caso a tu médico. Digo, ¿tu médico cómo es? Y me dice, es que es muy cerrado, es que es muy colega mío, pero es muy cerrado. Y entonces digo, bueno, pues haz lo que te dé la gana, pero que yo no soy responsable. O sea, eso tenlo claro. Entonces el tío se quitó el biológico porque le dio la gana. Y siguió todo el protocolo que yo había hecho al pie de la letra. Y entonces el tío le bajó la inflamación, volvió a tocar el piano, estaba fenomenal. Y cuando llegó a su médico, le hicieron un análisis. Él había dejado de tomar el biológico hacía 2, 3 meses. Y le dice el médico, joder, ¿cómo se nota que te estás tomando el biológico? Y este se cayó. O sea, había bajado toda la inflamación que él tenía, pero no se estaba tomando el biológico. Pero esto que estoy contando es muy peligroso porque lo hizo este tío porque le dio la gana. Pero, o sea, consulta a tu médico y haz caso a tu médico. Pero yo lo que le digo a la gente es, vete a un médico que, que te entienda, ¿sabes? Que te entienda y que esté actualizado, básicamente. Para rascar un poco más en la Mm. pauta de alimentación que sigues, porque has dicho probióticos, dejaste el gluten, el azúcar, para indagar un poquito más en Mm. lo que te está beneficiando tanto en la enfermedad, buscaste panes sin gluten como sustituto, es decir, ¿tiras también de sustitutos tipo maíz, arroz o tu dieta es más low carb y apuestas más por la proteína y los carbos los tienes más limitados? Esto es un poquito el pecado. Me gustan mucho los carbohidratos, ¿vale? Intento no tomar maíz, arroz, ese tipo de cosas, pero bueno, a veces yo también estoy todo el día viajando, no es tan fácil. No me gustan los productos sin gluten. ¿Por qué? Porque al final tienen grasas hidrogenadas, aceites de palma, etcétera, etcétera, etcétera. Yo conozco, Te sabes la claro, lección. Es que la gente no. La gente está buscando los lineales de color amarillo, que son el gluten free, que está lleno de aditivos, y hace años que lo decimos, y además, claro, es que las marcas más famosas de galletas están haciendo galletas sin gluten, es decir, la industria del azúcar y la industria del gluten free se están forrando a través de buscar edulcorantes que no son azúcar, que son sacaralosa y que es la misma mierda, y de alternativas como el maíz, que es un monocultivo, o de muchos otros aditivos y conservantes innecesarios en los productos gluten free. Digo, yo, es que un celíaco tiene que comer verdura, fruta, carne, pescado, huevos, mariscos. es que la gente no Y entiende eso. deportes. Yo cuando voy a un evento y digo soy celíaco, entonces ¿qué hacen? Te sacan bocadillos de celíaco, Claro, hamburguesas de celíaco, claro. magdalenas de celíaco, todo postres de celíaco. Entonces yo digo, es que eso no es ser celíaco es tomarte una ensalada, tomarte una pechuga de pollo, tomarte... O sea, que hay mogollón de cosas que son de celíaco y que son alimentación normal y corriente. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente, yo tengo un primo que es celíaco, está enorme. ¿Por qué? Porque el tipo lo que hace es que va a los supermercados y entonces compra magdalenas de celíaco, pasta de celíaco, no sé, y lo que hay que hacer es dejar de comer eso, Que no ¿sabes? es el carbo el diablo, sino que son procesados y ultraprocesados, igualmente. Claro, lo que pasa es que no tienen gluten. Entonces la gente confunde el no gluten Claro. con sano y ahí viene el pecado, Es ¿sabes? decir, tú aprendiste a montar tu plato de Harvard bien hecho porque todos estos profesionales de los que Sí, te rodeaste te lo contaron, ¿no? sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que al final cuando yo tomo un hidrato, lo noto. O sea, cuando tomo exceso de hidrato, aunque sea sin gluten, lo noto. Entonces estoy intentando tirar más hacia proteína, que estoy empezando a hacer deporte de fuerza y tal. Pero hay veces que no es fácil. De hecho, yo cuando voy a eventos y ya te digo que tengo un cóctel, todo lo que me sacan es prácticamente hidrato. Y digo, ostras, ¿sabes? Entonces, es complicado a veces. Pero
suelo tomar proteínas, suelo tomar verduras. De hecho, en los desayunos lo noto un montón. Yo le digo siempre a la gente, el otro día estaba en un evento, estaba hablando de productividad. Y entonces, amigos míos, eran como 40 personas. Y era después por la tarde. Y entonces le digo a uno de ellos, que es amigo mío, con el que yo corrí la maratón de Chicago. Le digo, te estás quedando dormido. Imagínate el tío delante de toda la empresa. Me dice así. Digo, ¿has tomado postre y vino? ¿A que sí? Y me dice el tío, sí. Digo, estás ahora mismo en una hipoglucemia que te estás muriendo. Y me dice, sí. Digo, ¿y de qué sirve que seas licenciado en Harvard, el tío más listo de la empresa, si estás delante de un cliente y literalmente te estás quedando dormido? Entonces yo eso lo he ido aprendiendo con el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, el desayuno es que no tiene nada que ver. O sea, yo hago un desayuno bastante proteico, grasa buena, pues aguacate, salmón, a veces algunos huevos, ese tipo de cosas, Muy ¿no? bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo llego a la hora de comer y no he tenido ningún tipo de hipoglucemia y yo llego perfecto a la hora de comer, con toda la energía, ¿sabes? Y eso sí lo noto un montón. Cuando tú desayunas un bollo, aunque sea sano, pues no dejas el hidrato, ¿sabes? Ya no, el desayuno marca cómo va a ser el resto de tu día y de tu alimentación del día. Sí, sí, mezclo siempre con proteínas, siempre, siempre, siempre. Estuve con un parche de glucosa durante varios meses y flipé con alguna cosa. Por ejemplo, yo me tomo un café con un poquito de leche de avena y algo así, y me pegaba un pico increíble. Cuando me tomaba con un poquito de yogur griego o algo así, es que no tenía nada que ver. Entonces, cuando tú lo ves en tu curva de glucosa, wow, lo entiendes todo. Porque visualmente, ¿sabes? Es muy emocional. Yo también lo he llevado algún tiempo. ¿Tienes bien por eso los parámetros metabólicos? Sí, Todos. sí, sí. Y estuve viendo, y efectivamente, por ejemplo, una cosa que me influía mucho es que por la noche, cuando decidí ayunar, pues de repente hacía una hipoglucemia durante la noche y dormía peor. Entonces, simplemente una cuchara de yogur, solo eso, y ya mantenía la curva perfecta. Wow. Sí, Solo con una cucharada de yogur. claro, y me lo dijo el del parche, que es amiguete, me dijo, prueba a tomarte nada, muy poquito, cero. Y justo con eso ya lo mantenía y dormía mucho mejor. Has indagado esta moda que hay sobre luz roja porque pensando en artritis psoriásica, la fotobiomodulación está muy probada para disminuir dolores en osteoartritis y artritis. Lo que pasa que quizá no tienes dolor a día de hoy. Yo no tengo dolor, pero sí que probé, me lo dijo Sari, prueba incluso una sauna de estas de luz, Sí. de infrarrojos. Mm. Probé solo una vez, pero no vi mucho resultado y luego ya vino lo de la quelación. Ahora he probado una cosa muy flipante porque aceite de rosa mosqueta al 100%, Sí. me lo pongo y tengo un poquito en codo y disminuye de inmediato. Eso. Hidrata mucho, ¿sabes? Sí, sí, muy cicatrizante además. Sí, efectivamente. Sari Arponen, ahora que la nombras, que ha pasado por el podcast, yo la admiro muchísimo, nos conocemos. Yo me acuerdo cuando leí el prólogo de Es la microbiota idiota y pensé, hostia, es el título más cachondo, el bestseller del momento, es el libro más vendido probablemente de los últimos 10, 15 años de nuestro mundillo, del mundo de la salud integrativa. Y entonces descubrí que le habías puesto tú el título. Pues Y eso fue, pensé, te vas como buen copy que eres, amigo de Isra Bravo, pero bueno, que eres muy buen copy porque tus emails diarios enganchan mucho. Este libro que tengo aquí, Superpoderes para el día a día, es una recolección infinita en la que te lo pasas en grande porque no se acaban nunca de tus emails diarios. Y pensé, ya que es tan buen copy, que es empresario como la copia de un pino y le encanta hacer de todo, te podrías dedicar a ponernos títulos a todos los libros de salud, que hay títulos que dices, a ver, adiós inflamación, que yo estoy harta ya de estos títulos. mira, yo le dije, hablando con Sari, porque yo soy de Planeta como Sari, y teníamos el mismo... Bueno, esto fue una historia muy divertida. Me llama Sari. Sari, como buen autor, tiene el síndrome del impostor. Cuando tú vas a escribir tu primer libro, te habrá pasado a ti, y de repente dices tú, Claro. ¿quién soy yo para escribir nada? Entonces me llama, me dice, voy a autopublicar en Amazon, no sé qué. Digo, no. Digo, tú vas a publicar con Planeta. Y entonces de repente me dijo, ¿cómo? Digo, sí, hazme caso. Entonces llamé a Roger, que es mi editor, y digo, Roger, tengo la tía que más sabe de microbiota del mundo. Vale, perfecto, dile que me llame. Y entonces eso fue así. Y en 10 minutos ya tenía el libro. Y entonces, ¿cómo se va a llamar? El maravilloso mundo de la microbiota. Digo, ¿qué opinas? Digo, ese título es una mierda. Es más, es una mierda pinchar en un palo. O sea, olvídate, porque yo voy por la librería. Yo siempre digo que tiene que llamar la atención cuando tú estás en la estación del AVE. Pasas por la librería y de repente haces así y dices, ¿esto qué es? Entonces, estuve dándole vueltas. Brutal, ¿eh? Lo de los ejemplares vendidos de la microbiota. Aparte que el libro es buenísimo. Claro, el libro está muy bien. Es un manual. Entonces yo le dije, digo, mira, el capítulo 2 es demasiado denso, tienes que avisar que eso es para médicos y que si son frikis que se lo lean,
porque si no le saqué todas las bacterias, las familias de virus, de bacterias, no sé qué. Es como, esto me echa para atrás. Le hiciste un poco de editor, entonces. Bueno, porque yo lo leí al principio. Claro, yo siempre que escribo un prólogo me gusta mucho leer el libro antes. Y después le hice el prólogo y expliqué por qué venía el título y tal. Entonces la gente lo miraba, era microbiota, ¿esto qué es? ¡Pum! Y de hecho, el segundo el libro, el del sistema inmunitario, también le hice yo el título, que es el sistema inmunitario por fin sale del armario. El armario, sí, sí. Pero no me hizo caso en el de cocina. Y entonces lo llamó En la cocina con la doctora Arponen. Y yo dije, no es un buen título. Entonces yo que le hubiera puesto, como ella habla mucho de setas y cosas de estas, yo hubiera puesto tira más 2 setas que 2 croquetas. Eso hubiera sido un gran título. Ya te digo yo que te puedes dedicar a poner O, títulos. por ejemplo, le dije otro también que es, si no cuidas de tu salud, terminarás en el ataúd. Ese me gusta muchísimo. Y luego hay un tercero que le sugerí, que era, si quieres comer sano en tu mesa, haz caso a la finlandesa. Pero eran títulos que tú lo lees y dices, ¿esto qué coño es? Entonces llegas, lo abres y dices, joder, esta tía es doctora, fíjate que habla de no sé qué, no sé cuánto está. Entonces no me hicieron caso. Pusieron en la cocina con la doctora Arponet. Yo sé que coges los emails y dices, mira, Roger Domingo, y ponte contento, que es todo lo que voy a hacer, que tengo 20 eventos este mes. Pero sí pienso lo de los hábitos, que lo tienes como tan dominado y que interesa tanto a la gente, porque los libros más vendidos también de los últimos años son todos el tema hábitos y tema productividad y tal. Pero muy, muy, muy adaptado a la alimentación saludable sería genial, ¿no? Porque, ¿qué me dice a mí la gente? Con mucho sufrimiento. Lo intento, empiezo y a los 3 días me vengo abajo. Yo creo que aparte del deporte, que también cambiar la alimentación, que es algo tan cultural, sabemos que es de lo más difícil que hay. Yo siempre digo que se tarda como un año en cambiar la alimentación, porque no es tan sencillo. Tú cuando le dices, y tú lo sabes de sobra, cuando tú le dices a alguien no comas esto, la mayoría de la gente come eso y de repente dicen, ¿y ahora qué como? Entonces, claro, el que tú le des alternativas fáciles, que sean baratas, todo eso conlleva unos pasos tremendos. Me parece generoso que digas un año, pero para no asustar, me firmo. Yo digo un año, porque al final yo de lo que vengo observando en la gente, que tú le dices a la gente, no tomes azúcar, y es como, todo tiene azúcar, ostras, ¿y ahora qué hago? No tomes pan o no tomes gluten, y es como, todo tiene gluten. Sí, sí. Entonces, esos pasos no son sencillos. Tú le quitas a alguien todas esas cosas que está tomando, tú fíjate cuando la gente, no tomes, ¿y qué bebo? Pues agua. Pero claro que la gente beba agua no es nada fácil. De hecho, me dijo una vez un médico, dice, yo cuando vienen a la consulta le digo, bebe agua, solo eso. Ya está, hala, ya te puedes ir a la consulta. Y todo el mundo me llega y me dice, he adelgazado 4 kilos, he adelgazado 5 kilos, solo bebiendo agua. O sea, imagínate. Hay gente que cree que la fuerza de voluntad es finita. ¿Tú no lo crees? No, que va. De hecho, yo lo que digo siempre, yo distingo mucho entre motivación y fuerza de voluntad. La motivación yo digo que es como una cerilla, ¿vale? Que es, tú dices, venga, voy a comer bien, enciendes tu cerilla y la cerilla se apaga. Y lo que tú quieres es mantener la llama. Entonces yo digo que la fuerza de voluntad es como una vela. Entonces es mejor tener poca motivación, enciendes la vela y que con mucha fuerza de voluntad tú la mantienes. Entonces la fuerza de voluntad es un músculo que se construye gracias a los hábitos. Por eso es tan difícil cambiar la alimentación, porque no tenemos hábitos alimenticios y porque no nos lo han enseñado. Entonces, si tú empiezas a cambiar hábitos, sea el que sea, ese hábito te va construyendo fuerza de voluntad. Un poquito más, un poquito más. Y tú puedes llegar a tener metas grandes. Yo siempre digo, fuerza de voluntad pequeña, metas pequeñas, fuerza de voluntad grande, metas grandes. Yo, por ejemplo, cuando corro mi primer maratón, ya tenía construida la fuerza de voluntad. Tú no puedes ponerte a correr un maratón si no llevas 2-3 años construyendo fuerza de voluntad. Es imposible. Ni puedes hacer un cambio tan bestia como cambiar la alimentación si tú no tienes fuerza de voluntad. Entonces, claro, hay que empezar con hábitos chiquititos, poco a poco forjando eso. Eso, por ejemplo, es una cosa que se puede enseñar mucho a los niños. Si tú a un niño le entrenas en hábitos, ese niño va a tener mucha más fuerza de voluntad. Desde que te escuché diciendo al niño que cada día se haga la cama, claro, es que pensé, gracias, More, porque si no lucho ni para que hagan eso, no les voy a construir fuerza de voluntad. Claro, si tú no eres capaz de hacer la cama, ¿qué vas a poder hacer? Y luego la gente confunde mucho. El otro día me encontré con un tipo y me dice, no, yo tengo mucha fuerza de voluntad. Digo, ¿pero para lo que quieres o para lo que no quieres? Y me dice, ¿cómo? Digo, claro, que tú tienes fuerza de voluntad para lo que quieres. Eso no es fuerza de voluntad, eso es que te apetece hacerlo. Claro. La fuerza de voluntad es para lo que no te apetece hacerlo. Claro. Entonces ahí es cuando... En mi caso es el deporte. Lo hago sin ganas. Después me gusta, pero no es como la alimentación. La alimentación, ¿cómo te lo haces, Nuria? Me sale de natural. O sea, yo nací y daba gracias que mi padre me pusiera ensalada y verduras, mi plato favorito. Si me preguntas un alimento preferido, te digo la zanahoria o la manzana. Es que no me cuesta ningún esfuerzo comer así. Entonces, no puedo cabrearme con la gente que está súper adicta a comer azúcar, porque aunque a mí me pones unas patatas fritas delante y me tiro en plancha, Ya.
me tengo que decir que no. A mí me gustan mucho las patatas fritas, ¿eh? Y algún día pico de ellas porque digo, ahora hoy abandono la fuerza de voluntad. Pero con el deporte me pasa, que me pongo sin ganas. Eso es lo que Y dice eso es... Marcos Vázquez, tiene una frase maravillosa que yo repito mucho, que es, si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas. Entonces, os voy a contar un truco que utilizo yo. Lo que hago es lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo una bici estática. Entonces, tengo una bici estática que está genial, que me regaló un amigo, de estas que se compran y luego no las utilizan. Entonces, ¿yo qué hago? Siempre asocio algo que no me gusta a algo que me gusta. Imagínate que yo me levanto y quiero ver un vídeo de YouTube de lo que sea, ¿no? De inteligencia artificial o de lo que me ponga, ¿no? Entonces, me pongo a ver el vídeo. ¿Y qué hago? Me pongo las zapatillas y me pongo a pedalear un poquito. Cuando llevo 5 o 10 minutos, estoy ya caliente y me pongo a hacer flexiones. ¿Por qué? Porque necesito ese impulso inicial, ese arranque. Entonces, siempre lo asocio a algo que me gusta. Sí, sí. Y yo siempre digo, no pongas en el calendario hacer deporte, ponerse las zapatillas. Solo eso. Entonces, tú dejas por la noche puesto un pantalón corto, una camiseta y unas zapatillas de deporte. Entonces, en vez de levantarte, yo trabajo en casa, y ponerte la ropa normal, no, te pones el pantalón de deporte y las zapatillas. Y ahora asocias algo que te gusta, ver un vídeo o una serie, lo que te dé la gana. Yo he llegado a ver partidos de fútbol haciendo deporte, porque no me apetecía y porque estaba entrenando para el maratón y tenía que correr a lo mejor 15 kilómetros en una cinta. Ya ves tú qué martirio. Pues si tú te pones a hacer otra cosa, cuando te quieres dar cuenta, han pasado los 15 kilómetros. Entonces, siempre poquito a poquito, poquito a poquito. En alimentación, yo cuando voy a un restaurante que tengo clarísimo qué hay que pedir de primero y de segundo, aparte a mí me apetece y es una suerte, pero yo veo una carta de un restaurante a la acera y ya digo lo que es saludable de primero y de segundo. Y la gente me dice, ¿cómo me cuesta? ¿No? No te cuesta. Lo que pasa es que el plato que tienes que pedir está entre dos platos que son fideuá y canelones que te flipan. Y llegas y dices, canelones. Y, hostia, otra vez, no puede ser. Eso, Y no entiendo cómo puede ganar la gente fuerza de voluntad porque me dicen, ¿y qué? ¿Y no sales nunca? ¿Y no tienes vida social? Pues vaya mierda. Digo, no, si es que el reto es que tú vayas a un restaurante, tengas vida social y consigas pedir el plato que está entre los canelones y la fideuá. y luego hay mucha presión social, ¿eh? O sea, yo termino de cenar, venga una copita, un gin tonic, un no sé qué. ¿Tú qué tomas? Yo digo, yo agua con gas, me pones una rodaja de limón, que por cierto, te voy a decir ¿sabes cómo se dice rodaja de limón? ¿No? Luquete. ¿En qué idioma? ¿En español? Luquete. Busca en el diccionario. Luquete es la rodaja de limón que se echa en la bebida. Ah, sí. Entonces yo le digo, me pones una rodajita de limón y el agua con gas y ponme fruta, como si fuera un gin tonic. Y ya está, no tengo que dar explicaciones a nadie. Porque luego la gente es que es muy cansina. ¿Y por qué no bebes? ¿Y por qué no bebes? Mira, para que la gente sepa que yo no soy un... esto soy hija de Rosalía, mi mujer. Yo una noche me bebí 18 cubatas de Bifitter con Coca-Cola. 18 uno detrás de otro. Al día siguiente me quería morir y estuve un año entero sin beber Coca-Cola porque me sabía ginebra. Quiero decir que yo parece que estoy aquí dando lecciones. Yo vengo del lado oscuro de la fuerza que no te puedes hacer una idea. Yo tomaba las cuñas estas que hay de chocolate, que eran enormes, los triángulos estos, los pepitos estos fritos de chocolate con crema por dentro, los hojaldres, o sea, yo me he alimentado fatal. Entonces, claro, yo ahora soy consciente cuando la gente dice, ¿te ha tocado artritis? No, 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 yo he comprado muchas papeletas para mi artritis, o sea, lo tengo clarísimo. Bueno, y lo mejor es que no es que hayas resuelto tu patología o la hayas mejorado, es que te ha cambiado el estilo de vida. Yo siempre digo que Eres, soy eres otra afortunado. persona. Claro, porque yo empecé a los 39, entonces yo me veía muy joven como para meterme ahí medicación. Si esto me pasa a los 50, a los 55, tal, probablemente hubiera dicho, nada, mira, déjame en paz de cambios de alimentación, yo sigo con lo mío y ya está. Eso pasa mucho. Cuando se me acerca una mujer de 70 años, que no es mi madre, porque mi madre no me hace caso, y es una mujer que me dice, yo he cambiado a toda mi familia y mis hijas también te siguen porque yo ya te descubrí yo la primera y digo, con 70, ¿cuánto hace que me sigues? 8 años. Digo, vale, ¿y con 62? ¿Cambiaste por completo, comiendo convencional por completo? Eso Te tiene dice mucho caso mérito, ¿eh? hace 8 años y digo, wow, de los 60 para arriba, de los 55 para arriba, Tiene es mucho mérito, mucho ¿eh? mérito, porque además es la frase típica de por lo que me queda en el convento me cago dentro, como si fuéramos mayores con 50 años. Claro, Es que es una excusa terrible. yo por eso digo que tuve mucha suerte. Y luego tuve mucha suerte porque Rosalía, mi mujer, cambió toda la alimentación. El gluten desapareció de mi casa. Entonces, ¿qué ocurre? El entorno Si hay algún rebozado o lo que sea, lo hizo por ti. O sea, totalmente. Sí, 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 106 sí. Y mejoramos todos un montón. De hecho, mi hijo Dani, él sabe, es consciente completamente cuando come bien y cuando come mal. Él tiene ahora 22, entonces, pues de vez en cuando, pues como digo yo, se va a tomar un McDonald's, ¿vale? Pero él es consciente y se toma una copa de vez en cuando. Pues perfecto, ¿vale?
Yo no voy a ser quien le diga, pero no le gusta el alcohol, o sea, no bebe en exceso, es muy consciente cuando está comiendo algo que no le sienta bien y sobre todo le está acostumbrado a tener buenas digestiones. Esto es muy importante porque yo, por ejemplo, tomaba pizza y de repente me repetía, pero yo asociaba que eso era normal, o sea, asociaba normal tomar pizza, por supuesto, con, con todos los nachos que te puedas imaginar, con todas las salsas, con sus bebidas azucaradas y con sus patatas fritas, o todo lo que te puedas imaginar. Entonces, yo esa comida me encanta porque es muy sabrosa, pero cuando terminaba me sentaba mal. Hasta que de repente un día tomé una pizza sin gluten y de repente dije, ¿esto qué es? Ostras, he hecho una buena digestión. Y es que tú no eres capaz de asociarlo. Hasta que tú no haces una buena digestión, tú no te das cuenta de lo que es una buena digestión. Entonces, mi hijo Dani, por ejemplo, tiene muy claro lo que es bueno y lo que es malo para él. Y tiene muy claro cuando le sienta algo mal, porque lo normal es que le siente bien. Mira, es que la gente no aprende a escucharse. Hoy me decía mi estilista, cada vez que como, no me lo había contado nunca y digo, cada vez, ¿eh? Y dice cada vez y digo, hombre, ¿qué estamos haciendo tú y yo viéndonos cada semana? Y no habíamos hablado de eso. Noto un pinchazo aquí. Y digo, ¿y las digestiones? No, no lo tengo reconocido. ¿Y te pasa más cuando comes algo? Yo intentando indagar, ¿no? Y me dice, pues no te sé decir. A partir de ahora me fijaré. Digo, pues vamos a empezar por ahí. Digo, a ver, tiene más pinta de ansiedad porque me dice, no tengo reflujo, no tengo hinchazón, no tengo gases. Digo, bueno, pues y vas bien al baño, bueno, un poco de estreñimiento, pero no haces heces deshechas, no. Pero tengo un pinchazo aquí y digo, bueno, yo tampoco soy médico, pero cada vez que comes tienes un pinchazo tremendo, cada vez que como. O es que lo asocio a la hora de comer, quizá tengo ansiedad, pero digo, lo primero es que tienes que saber si esto te pasa comiendo A o B. No lo tengo ni idea. Es que la Me gente voy a fijar en lo que hago. Digo, hombre, esto es lo primero. Bueno, y hacerte un diario de alimentación, eso es súper útil también. Y lo que acabas tú de decir, yo le digo a la gente, ¿cómo está? No, estoy fenomenal y tal. ¿Vas una vez al baño todos los días? Ah, no, no. Digo, pues tienes un problemón que flipas. Vamos, eso es que eso es matemático. Si no vas al baño todos los días, tienes un problemón alucinante. Y las mujeres, que suelen ser más estreñidas que los hombres, o sea, es que, claro, todo esto es infinito. Es básico además para desintoxicar el hígado, que es el gran tema también no resuelto, ¿no? Porque la divulgación, Yo tenía hígado graso también. Es que, claro, yo tenía de todo. O sea, bueno, y que seguramente el mercurio no lo estabas desintoxicando bien por el hígado. totalmente sí. Sí, 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 sí. En cuanto a estrés, que es como la gran asignatura pendiente de todos, me gustaría que dieras alguna recomendación, porque eres una persona muy activa. Yo creo que la gente que tenéis un poco de hiperactividad o altas capacidades, o es decir, da igual el diagnóstico, pero sí mucha capacidad para ser muy productivos y hacer muchas cosas a la vez, parece casi mentira que nos deis lecciones de estrés porque parece que estéis muy estresados, pero probablemente no tiene nada que ver. Una cosa es que tengas la agenda muy llena y otra cosa es que vivas con mucho estrés y el vaso se desborde. Yo estoy. Hay que tengo, quizá peco un poquito de estrés, ¿vale? Yo lo tengo claro. Yo sí sé que tengo altas capacidades, porque además me hice un estudio hace nada con una psicóloga. No hace falta que te lo hagas el Ah, estudio, pero todo el mundo te lo vemos. yo ya lo sabía y de pequeño ya me lo habían dicho, ¿vale? Entonces, para mí fue muy interesante porque altas capacidades no significa que tú, como decía antes, superdotado, por encima, no sé qué, tal. Es verdad que tenemos cierta facilidad en algunas cosas, pero luego emocionalmente, la mayoría de los de altas capacidades sufren bastante. No es tu caso, ¿verdad? Bueno, Digo, porque digamos que yo me he aprendido a conocer poco a poco, que creo que es lo más difícil en este mundo, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo con la psicóloga, me dice, mira, además me dijo, tú destacas absolutamente en todas las categorías, que es muy difícil, que no sé qué, que no sé cuánto, pa. Pero aquí hay una cosa muy importante, tienes que saber emocionalmente lidiar con esto. Tengo una amiga que se llama Carmen Santamaría, que es especialista en altas capacidades y que trata a mucha gente en altas capacidades. Entonces, cuando tú tienes un Ferrari en la cabeza, tienes que contenerlo, porque no es nada fácil. Entonces, primero, la relación con el entorno. No todo el mundo va a tu velocidad. Yo sé que voy a toda velocidad, lo tengo clarísimo. Entonces, yo tengo un curso de productividad y un día me dicen, dos chicas que me ayudaban, Elia y Alegría, me dicen, More, no todo el mundo va a tu velocidad, me costó verlo, no es tan sencillo. Luego yo conozco mucha gente que tiene altas capacidades y que suelen decir frases del estilo de, es que la gente es gilipollas, es que no sé qué, no sé cuánto. Digo, cuidado, cada uno tiene su coche y cada uno va a su velocidad y que no vayan a tu velocidad no significa que no puedan destacar en otras cosas. Entonces, a mí esa reflexión me ha costado tiempo. Porque claro, cuando tú vas muy rápido, te piensas que todo el mundo puede ir a tu velocidad. Y eso es un error absoluto y garrafal. De hecho, fíjate, yo antes tenía una frase en mi charla que era, si quieres, puedes,
y yo la tachaba porque decía que eso llega, en realidad es una frase de estas de buen rollismo, de taza de tal, pero que no es así. Entonces la cambié por si quieres y curras, puedes. Y ahora la he vuelto a cambiar Sí, porque después de hay gente que Carmen, se le ocurra mucho claro, y no lo consigue. después de hablar con Carmen, y ahora la frase es si quieres y curras, puede que puedas. Claro, Porque hay que entender que no todo el mundo claro, puede llegar a eso. claro. Entonces, el tema de las altas capacidades a mí me genera a veces mucho estrés. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer todo y me cuesta. Eres insaciable, ¿no? Claro, pero es verdad que yo sí necesito un pelín de cortisol. Claro. Es decir, tú me dices ahora mismo, un mes entero sin actuar, yo podría estar perfectamente sin dar charlas, pero sí que es verdad que ese puntito de estrés a mí me activa mucho. Lo que pasa es que hay veces que me paso. Y entonces, cuando me paso, yo tengo aquí un herpes zóster en la espalda que me salió después del maratón de Nueva York, gran cagada mía. ¿Por qué? Porque yo hice el maratón de Nueva York con mucha voluntad, pero con poco entrenamiento. Lo entrené como en 9 meses, sin haber corrido nunca. Lo terminé, pero luego no recuperé. Entonces me salió un herpes zóster, que es una cosa que es lo que más me ha dolido en mi vida. O sea, es como la culebrilla esta, y lo tengo ahí. Cuando yo me paso de estrés, el herpes hace así, palpita. Entonces digo, ya me está avisando. Entonces, claro, ser consciente de esas señales no es nada sencillo. Entonces, yo, por ejemplo, la cosa que me funciona muy bien es la respiración. La meditación y en general la respiración a mí me calma bastante. Pero a veces noto ¿Y que me estoy vaciarte un pasando. poquito la agenda o procrastinar no entra en tus Sí, planes, ¿no? mira, ayer, por ejemplo, ayer era domingo y estuve leyendo un libro normal. ¿Qué pasa? Que mi cabeza es, haz esto, 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 se me ocurre una idea, la disparo, de repente abro otro frente, se me ocurre un curso, lo hago, y yo sé que voy a velocidad y cada vez delego más, pero hay un momento en el que me estoy obligando a parar. Y ahora, por ejemplo, me he comprado este reloj que tiene, claro, el reloj este tiene celular. Entonces lo pensé y dije, ¿por qué me voy a comprar un reloj con celular si yo siempre llevo el móvil? Y de repente dije, claro, para no llevar el móvil. Entonces, cuando yo salgo a dar pasos, o salgo a caminar, o salgo a correr, ahora no me llevo el móvil. Lo cual es fantástico, porque yo sigo midiendo mis parámetros de salud aquí, que me interesan un montón, pero no tengo WhatsApp, no tengo email, no tengo nada que me distraiga. Lo único que tengo son llamadas, y como la gente cada vez llama menos, si tengo cualquier cosa o tengo que llamar urgente o tal, desde aquí hago la llamada y punto. Y lo que suele pasar habitualmente es que salgo a correr o salgo a caminar, nadie me molesta y yo voy tranquilamente pensando en mis cosas. Y ese momento de desconectar de los móviles, estoy súper obsesionado ahora con el tema de la atención. Súper obsesionado, porque me he dado cuenta que yo era víctima. Entonces, cuando yo voy en el AVE y le digo a la gente, observar a la gente en los medios de comunicación, vais a flipar. O sea, en los medios de transporte. Tú ves a gente que intenta leer libro en papel, intenta leer algo en el iPad, intenta hacer algo. A los 5 minutos está mirando el móvil. ¿Por qué? Porque somos unos junkies de la dopamina. Sí, sí. Entonces empecé a leer un montón de libros de atención y me di cuenta que yo estaba preso de eso. Entonces, cuando tú desconectas y eres capaz de bajar tus niveles de dopamina, lo notas porque cada vez pones más foco. Es horrible tener la sensación que solo en el AVE, cuando no hay cobertura, y en los aviones es cuando de verdad hacemos un trabajo largo, que es el que mueve la aguja. Es ese momento en el Totalmente. que estás haciendo un trabajo en profundidad. Cuando tienes todas las pestañas abiertas de tu vida, vas cerrando cosas urgentes o tapando incendios, apagando incendios, pero no estás haciendo algo de verdaderamente de valor. Yo los mejores cursos, las mejores ideas las tengo cuando voy a correr o a andar por el bosque durante 2 horas o cuando estoy aislada en un avión. Normalmente la gente, yo doy muchos cursos de creatividad e innovación y siempre le pregunto, ¿cuándo tenéis mejores ideas? Y siempre es lo mismo. Cuando estás a punto de dormirte o despertarte, cuando Claro, estás en la ducha o cuando estás paseando. ¿Por qué? Porque no tienes ningún tipo de interrupción. claro. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes interrupciones constantes, eres incapaz. Una vez con un maestro de meditación, es una metáfora muy chula porque la meditación lo que hace es que tú tienes como agua sucia en el cerebro. Entonces, cuando tú te plantas, empiezas a respirar, te concentras en la respiración y estás tranquilo, lo que pasa es que esa suciedad se sedimenta y baja. Y entonces ahí es cuando aparece la claridad en el agua. Es como un río revuelto, ¿vale? Entonces aparece esa claridad y ahí se empiezan a conectar las ideas. Entonces, cuando tú vas paseando es cuando realmente empiezas a conectar y te vuelves creativo. Y yo cuando estoy hasta arriba de estrés, digo, me voy a pasear. Entonces, me doy un paseíto, normalmente por un parque, conecto y vuelvo. Y hay una cosa que me ha cambiado radicalmente. Leí un libro que se llama Solo una cosa. No hace falta que lo leas. Básicamente lo que te dice es que te centres solo en una cosa. Yo digo que cuando tengo proyectos abiertos, tengo dos.
porque hay veces que uno no puede avanzar porque te faltan cosas o dependes de alguien, entonces solamente 2. Entonces yo diseñé un método que era, cogía a una amiga mía que se llama Alegría y durante 4 horas la entrevisté y le dije, ¿qué quieres hacer con tu vida? Dibujamos un mapa mental enorme en todo lo que tiene que ver con, yo tengo 4 pilares, que son salud, dinero y amor, es decir, salud está claro, dinero es todo lo que tiene que ver con el trabajo, amor, relaciones, ¿vale? Amistades, familia, El etcétera. cuarto me gusta mucho. Y el cuarto, que para mí es fundamental, que es desarrollo personal, que la gente lo olvida. Y yo todos los días dedico algo al desarrollo personal. O sea, a formarme a mí mismo, a leer, a ver cosas, a estar todo el rato metiendo cosas, ¿vale? Entonces, la dije, vale, vamos a ver esos 4 pilares. ¿Qué proyectos tienes? Y me empezó a decir, pa, 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 pa. Entonces, cuando tú ves todo eso que tienes que hacer, en realidad eso está en tu cuenta de tengo que hacer. Con lo cual eso te estresa un montón y te agobia. Y yo le dije, vale, como en los mapas mentales tú puedes cerrar ramas, digo, vamos a cerrar ramas. O lo que es lo mismo, ojos que no ven, corazón que no sienten. Dime un proyecto. Y claro, decía, no puede ser, es imposible, con todo lo que tengo que hacer. Digo, ya, pero céntrate en uno. La puse 2. Y entonces le dije, vale, y una vez que tenemos esos proyectos, dime, ¿en qué espacio de tiempo lo vas a hacer? Y ahora vamos a marcar hitos. Bueno, pues si tenía 10 proyectos, los ha hecho todos. Y ahora está volviendo a hacer otro. El problema es que cuando tú ves todo lo que tienes que hacer, haces así y dices, imposible. Y entonces yo le digo un truco a la gente que funciona como un tiro. Imagínate que tú tienes 20 tareas y eres incapaz de priorizar. ¿Vale? ¿Yo qué hago? Me voy a mi generador de números aleatorios de Google y le digo, oye, genérame un número aleatorio entre 1 y 20. Como no tiene ningún tipo de sentimiento, me dice el 18. Elijo la 18 y la hago. Y hasta que no la termino, no voy a por la siguiente. Y eso, en realidad, funciona como un tiro porque quita toda la parte emocional de lo que tienes que hacer racionalmente. Y es un gran truco. Y donde quería ir es, si te quieres concentrar, una sola cosa. Y hasta que no termines esa cosa, yo ahora, por ejemplo, yo siempre digo a la gente, mira, cuando tú estás muy estresado, es como si estás en un barco y entonces de repente empieza a entrar agua. Entonces, ¿tú qué haces? Achicas agua, que es lo normal, ¿no? Que es lo que hacemos todos en el día a día. Estamos todo el día achicando agua. Entonces, cuando ya no puedes más, ¿qué haces? Contratas equipo. Y entonces tu equipo te ayuda a achicar agua, pero tú ves que el barco se va hundiendo y que tú sigues y que sigue entrando agua. Entonces, ¿yo qué hago ahora? Me dedico a tapar las grietas. Entonces, todos los días de repente digo, ¿cuáles son mis grietas por donde entra el agua? Mis grietas es esto, 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 esto. Es decir, ¿qué pérdidas tengo de tiempo o de dinero? ¿Qué cosas hacen que eso se estrese más? Entonces, cuando la gente me dice, vamos a achicar, digo, no, no, espera, que estoy tapando una grieta. Yo tapo mi grieta como un campeón y entra menos agua. Por supuesto, sigo achicando. Tapo la siguiente grieta, entra menos agua. Tapo la siguiente grieta. Y llega un momento que lo que tengo que achicar es prácticamente nada. O sea, concentrarte en eso, que para mí son grietas del agua, que no tiene nada que ver con lo importante, lo urgente, tal. Yo no me gusta eso porque me agota. Tener que pensar si esto es importante o urgente. Entonces para mí es más fácil. Oye, ¿dónde están tus grietas? Aquí. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es lo que mueve la aguja? Que yo utilizo mucho esa expresión también. Esto mueve la aguja. Pues me voy a dedicar a esto. Y ya está. Estas son mis grietas, las voy a tapar. Y llega un momento que eso te quita mogollón de estrés. Apuntarlo, el lápiz y el papel es clave en todo lo que son hábitos de deporte y alimentación. Nosotros lo hemos practicado mucho. Ahora tengo un programa que se llama Mujeres más 40 de perimenopausia y menopausia, que la pauta deportiva es mucho más exigente de lo que hemos divulgado siempre. Y el entrenamiento de fuerza pasa por progresión e intensidad. Si no lo apuntamos, de semana a semana no sabemos si ha habido progresión e intensidad. Y tenemos que apuntarlo todo. Y todo es ir al gimnasio o hacerlo en casa y decir, la primera repetición de esta zancada la he hecho con 8 kilos a cada brazo y la he hecho 15 veces y la he hecho por de las dos piernas o bilateral y la he hecho a una velocidad 1-2. Siguiente serie. ¡Guau, pero qué palo apuntarlo! Ya, pero es que dentro de una semana... Te engañas a ti mismo. ¿Cómo sabrás de verdad si has progresado? Primero porque en la pauta ya verás, entrené el día 16 de noviembre y el 17 repetí, o entrené el 16 de noviembre y no volví a entrenar hasta el 21. Y además tú te engañas a solitario porque dices, el jueves, no, yo el jueves sí que hice deporte. Y dices, ¿y dónde está? No hice deporte. Yo tengo una app que Sí, es gratuita del libro la tengo bajada. y entonces yo digo, cada vez que lo hagas pones un ladrillo en la pared. El día que no pones ladrillo se te cae la pared. Y entonces mucha gente me dice, es que se me ha caído la pared. ¿Qué podemos hacer? Digo, pues volver a empezar. Claro. Porque eso es lo que te va a construir el hábito. Entonces, yo siempre digo, el primer hábito es apuntar el hábito. Es que es absolutamente fundamental. Si no lo apuntas, estás muerto.
en un calendario, por ejemplo, en la nevera, Claro. podemos ver los compromisos a los que llegamos con la alimentación. Y además, a nivel emocional es muy potente. O lo pones en el baño. Y te levantas al baño y dices, a ver, por ejemplo, con el peso funciona como un tiro. Yo hice mira, con dos amigas estábamos un día comiendo. Esto que voy a contar es porque tenía mucha familiaridad con ellas. Entonces, estamos comiendo y las digo, estáis gordas. Se hizo un silencio de estos de, ¿ha dicho que estamos gordas? Sí, he dicho que estáis gordas. Esto está pasando. Y entonces Nadie tiene huevos. les dije, estáis gordas, pero además os voy a decir cómo resolverlo. Yo siempre digo que tú no le puedes decir a alguien una cosa mala si luego no le ayudas a resolverlo. Entonces, durante una hora les grabé un audio entero y les dije, hacer esto. Eran unas pautas muy básicas, tampoco era una cosa de profesional. Me hicieron caso, Lo primero, me hicieron caso. Y lo segundo, hicimos un grupo de WhatsApp que se llamaba Quítame un peso de encima, donde cada lunes teníamos que mandar nuestro peso, la foto de la báscula, ¿vale? Cuidado con las fotos de la báscula, estoy mirando a cámara, esto es muy importante. No mandéis a nadie una foto de una báscula si la báscula refleja, porque pues, se pueden ver cosas que no se deberían ver, ¿vale? O sea, hay que hacer Veo que te pasa como con de las lado. amigas. Vale, entonces, Rosalía muy contenta, claro, con el truco ese. muy contenta. Entonces, nos mandábamos el peso. ¿Y qué pasa? Que había una apuesta de por medio. Y entonces todo funcionó fantástico. Una perdió 7 y la otra 14 kilos. Una cosa muy importante que acabas de decir las cosas claras. En tu libro, Mm. esta anécdota existe, pero también otra de ¿fumas, bebes? Sí, 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 doctor. Y el doctor diciendo te vas a morir en nada. Claro, Es esto, decir, duelen las verdades, pero al final tú eres un muy buen motivador y muy buen coach. Yo siempre digo, os lo han contado todo 1000 veces, pero al final, si no eres un poco drástico en la comunicación y vas a saco, la gente no gira la cabeza, no. porque además hay tanto impacto y tanta dopamina en redes que es un poco cansado, ¿eh? Lo que pasa es que si te sale de natural ser provocador, y a ti te pasa un poco, ¿no? Bueno, yo es que Ah. yo soy muy de decir la verdad, entonces es que no. Pero Digo, es que hace que la gente se ponga las pilas, ¿eh? si tú no vas a la parte emocional, por mucho que vayas a la parte racional, estás muerto. Entonces, la anécdota que cuento en el libro es un amigo mío que le da un infarto y se va a ver al médico. Y entonces el médico le dice, ¿fumas? Dice, sí, doctor, 2 paquetes diarios. ¿Y bebes? Dice, bueno, sí, un gin tonic para comer y tal. Y la alimentación, bueno, sí, como de todo. Y eso que, bueno, pues que como un poco de todo y tal. ¿Haces deporte? No, es que hace muchos años tal. Entonces, ¿qué puedo hacer, doctor? Entonces, él esperaba la fórmula mágica. El doctor le dijo, págame por adelantado. Entonces dijo, ¿cómo? Y dice, sí, es que tengo hijos, tengo facturas que pagar. Y usted va a palmar probablemente dentro de una semana. Págame y luego ya dentro de una semana veremos a ver si sigue usted vivo. Y el tío flipó tanto que cambió radicalmente de todos sus hábitos. Entonces, hay muchas veces que hay que decirle a la gente, eres tonto, te va a pasar esto. Y por esto, por esto y por esto. Porque la gente no quiere escuchar eso. Entonces quiere que le den la pastillita para que se le pierda. El problema es cuando la gente no quiere escuchar y Eso, aunque le digas eres muy tonto, te sueltan cualquier cosa que es una excusa claro. o te hacen culpable de... No, te hacen culpable a ti. Hay mucho escepticismo de lo que estás diciendo. Claro, sí, 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 sí. Eso sí. La manera de buscar la excusa, ¿no? Claro. De... Y con el tema de la alimentación hay excusas por todos lados, claro. No, es que estuve en tal sitio, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y hay una cosa que le digo a la gente, digo, cuando tú vas a un restaurante, no te ponen un cuchillo en el cuello y te digan, pida usted este plato y después este otro. No, mire usted, o sea, yo voy a un restaurante para que me pongan a mí lo que yo quiero, no lo que quiere el camarero. Entonces, cuando la gente dice, es que claro, hemos estado ahí y ya, y te has pedido un pote de patatas fritas que lo flipas, ¿sabes? Y cuando te podías haber pedido un filete con pimientos. Pero no has querido pimientos, has querido las patatas. Lo chulo es cuando te lo cobran, que entonces la gente dice que no. ¿Queréis un poco de pan tostado con tomate? Y piensas, esto deben ser 8 euros que me están enchufando para traerme pan adicional, ¿no? Porque a veces se cobra aparte porque es un pan de coca súper bueno, no sé qué. Y dices, no hace falta el pan, no, que la factura subirá Bueno, 8 veces de lo que estaba dispuesto. Y si todo esto, las tentaciones, se cobraran tan adicionalmente, dirías, no, 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 escojo yo. Ya, pues esto pasa un poco como cuando vas a cenar con amigos, te dicen, pagamos a escote. Aquí me gustan mucho los catalanes porque los catalanes pagáis cada uno lo suyo. Sí. Y eso está muy bien. ¿Se llama? No sabía ni que se Sí, llamaba. pagar a escote es como que dividimos la cuenta entre los que somos y pagamos. Y entonces yo digo, En general los catalanes también lo hacemos así. pues yo siempre que he venido aquí... Es lo que has pedido y justo lo que has pedido es lo que pagas. Sí. No. No. O sea, pagar a escote significa que tú divides la cuenta entre todos los que somos. Sí. Vale. Es lo que hacemos aquí también. Ah, bueno, pues yo cada vez que he venido aquí, cada uno se ha pagado lo suyo. Digo, hostia, esto está muy bien, esto es muy inteligente. Entonces, cuando pagas a escote, ya la gente dice, bueno, como hemos pagado a escote, pues ya pido postre. Total, lo van a pagar entre todos. Claro, Ya pido un gin tonic. claro, Entonces, eso es súper peligroso. claro.
Entonces, esto debería El ser... buffet libre, que tendría Claro, que prohibir los buffets libres. otra historia, el buffet libre. Tú llegas a un buffet libre y ¿eso qué significa? Hasta reventar, porque total, ya lo he pagado. Y yo cuando voy al hoteles, que voy mucho a hoteles, llego al desayuno y yo me hago mi desayuno y veo cómo desayuna la gente y alucino. Qué Pero claro, rico. es que era como desayunaba yo. Entonces tampoco les puedo decir, ¿sabes? ¿Quién soy yo para decir eso si yo me está envenenando Que durante la años y mejor forma años? de mejorar un hábito es no tener la tentación. O sea, yo también cuando voy a un hotel haría dulce, salado, fruta y pasaría por todo. Pero si tengo la despensa de mi casa sin ningún demonio, seguro que en mi casa se come saludable, porque ya pueden buscar mis hijos si en la segunda o en la tercera fila encontrarán algo, encontrarán tortitas de arroz, que eso es Mira, la máxima perversión permitida. te puedo contar casos de una vez llegó, yo tengo un nene que tiene parálisis cerebral, entonces normalmente hay una chica que vive con nosotros y llegó una chica de Nicaragua, entonces era una chica muy guapa, muy jovencita, pero tenía toda la cara llena de granos. Y le dije, se te van a quitar los granos aquí. Y me dijo, ¿por qué? Digo, porque aquí no tenemos bebidas azucaradas, porque no tomamos azúcar, porque no tienes tentaciones. Y entonces me miró como diciendo, este tío es tonto. A los 15 días se le habían quitado los granos. Y un amigo de mi hijo vino un día a casa también con granos. Estaba tomando medicación súper fuerte. Entonces le digo, toma mucho azúcar, ¿verdad? Y me dice, tío, no. Digo, a ver, cierra los ojos y dime tú qué desayunas y dime qué hay en tu armario. Y me empezó a decir cereales, galletas de no sé qué, bueno, increíble. Claro. Entonces le digo, haz esto, hazme caso. Y a la semana se le habían quitado los granos. Simplemente por eso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tus bacterias te están pidiendo azúcar todo el rato. Yo siempre digo que quitarse azúcar es lo más duro del mundo. O sea, porque yo antes terminaba de comer y necesitaba dulce. Constantemente decía, uff, necesito algo rico. ¿Sabes? Ahora, por ejemplo, me lo quito, es porque me gusta mucho el sabor. Tengo una crema de pistacho natural, entonces hago así una cucharada de pistacho, pum, me lo tomo y ya está. Se me ha quitado el rollo Y ese. reeducar el paladar. A mí la leche de avena ya me parece súper dulce Sí, cuando me la meten en el café. Es como, ¿cómo necesitas azúcar aparte? ¿Cómo puedes necesitar azúcar si es ya. súper dulce la propia bebida vegetal, ¿no? Yo noto el dulce Pues fíjate, yo tomo café diferente. y lo tomo sin azúcar, nada de azúcar, nada, 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 nada. Y por supuesto te acostumbras al sabor. Claro, Pero claro, decirle a alguien que toma 2 cucharadas de azúcar con el café a pasarse a café sin azúcar es como, uff. muy complicado. Entonces es muy complicado, tienes que ir poquito a poquito. Hay un truco que me enseñó un amigo que está muy chulo y es que tú te coges un café y lo que haces es que le pones media cucharada de azúcar. Entonces él cogía 2 vasos, echaba café sin azúcar y otro con café con nada, media cucharadita de azúcar. Entonces tomaba una cuchara De sin azúcar. del de sin azúcar, le parecía como muy amargo y cuando tomaba el otro le parecía maravilla. En- Bueno, ¿y cómo se acostumbra a tomarlo sin Porque siempre? le iba quitando poco a poco Vale. ese dulce. O sea, en vez de tomar 2 cucharadas, tomaba media. No, no, si es Que el eficaz. cambio ya es eficaz. En el tabaco no suele funcionar. Ya, Hay que dejarlo y punto, ¿no? Es como sí, de poco a poco difícil, ¿eh? sí. Y luego hay gente que lo tiene peor por... Está leyendo bastante del tema de adicciones y tal, y hay gente que el cerebro lo tiene muy mal preparado para las adicciones. Sí, Sí. Entonces es complicado. No, a veces tú dices fuerza de voluntad y no es no, tan no, fácil como fuerza de voluntad, ¿eh? no. Hay mucha investigación sobre eso. Sí. En la feria de Frankfurt de editores literarios han venido todos revolucionados porque habrá como el año que viene un plus de más investigación científica sobre la adicción cerebral que nos exculpa un poco. Se Mm. va a publicar mucho sobre eso. Sí, es que yo conozco casos de gente o sea, gente que se ha tomado una raya de coca y ya se ha vuelto adicto, gente que se ha vuelto adicto al sexo, adicto a un montón de cosas Sí, sí. y por mucho que quieran no les cuesta muchísimo. Para terminar el podcast, ¿Ya bueno, hemos terminado? espera, no, aún no. Ajá, vale. Quedan cosas chulas aún. Aparte de las dos últimas preguntas que hago siempre en el episodio, yo creo que los dos también practicamos un truco, que es rodearnos de personas nutritivas para tener una vida más saludable. Que la alimentación no lo es todo, ¿no? Y que el deporte tampoco, o sea, que está bien hablar en términos concretos de cómo lo hacemos, Mm, pero pienso que hay un truco como que pasa más por la buena gestión de las relaciones y las emociones, que es no solo aprender, sino rodearte de personas nutritivas que te nutran, ¿no? Para mí, que mi trabajo y mi sueldo salga de cada día entrevistar a gente interesante es un puñetero lujo. sí.
porque es la manera más rápida de aprender. Yo que soy una mujer sin tiempo, que me costaría ahora centrarme en estudiar una carrera, por ejemplo, viene aquí el médico de turno y me lo dice todo sobre una enfermedad, ¿no? Yo creo que es algo que tú también practicas en tu libro. En cada episodio, si te fijas, dices, conozco, yo qué sé, este filósofo que es el mejor filósofo que conozco, ¿qué tal? Y es como que tu red de 10.000 contactos a la práctica deben ser 100, no llamas a los 10.000 cada semana, y esos 100 son los escogidos, que son gente que tú consideras verdaderamente interesante, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tengo demasiados interesantes y no me da tiempo a quedar con todos. Ya se nota. Pero es verdad que yo el día que no he tenido esa inquietud intelectual o he aprendido, me he rodeado de alguien, claro, yo presento eventos, entonces imagínate la cantidad de gente interesante que encuentro en Pero es eventos. que esto es alimento, ¿eh? Hablábamos de alimentación rica y buena, esa es, ¿eh? Sí, para mí sí. O sea, para mí el Eso es lo que nos alimentarte y el funciona. nutrirte. Y luego hay una cosa que me enseña mucho Rosalía, mi mujer. Es la mejor escuchadora que conozco. O sea, no te lo puedes imaginar. Entonces yo hay veces que intelectualmente estoy con gente que no me aporta, ¿vale? Gente que te rodea, pues, desde vecinos, familiares, amigos. Y he aprendido a escuchar también a esa gente. Porque a lo mejor yo me aburro en el sentido de que no me aportan nada intelectualmente, pero sí me aportan otra serie de cosas. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque yo tiendo mucho a despistarme. Cuando estoy con gente que digo, "Uf, qué pereza", ¿sabes? Pero hay que saber escuchar también a esa gente. Es complicado. Los Eso que también. sois un poco genios os pasan. Paulle, que es nutricionista con quien colaboro y tengo la suerte de colaborar, que es genio como tú, dice, si no hablo me aburro, si no estoy hablando yo me aburro. Pero no porque tenga mucho ego, es el tío más humilde y más austero del mundo. Pero y él le veo en sus ojos que tiene tantos intereses y está todo el día formándose, que cualquier conversación le parece poco. Pero es que no lo hace con mala fe. Ya, pero porque tendrá altas capacidades también. Hay que saber gestionar eso. Sí, sí. Es que no es nada sencillo. Y yo ahora cada vez escucho más. Me cuesta mucho porque, claro, yo veo cosas y de repente quiero meter, pero llevo unos años que cada vez escucho más. Y de hecho estuve unos años dando cursos yo de profesor de improvisación teatral. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Porque cuando tú improvisas con alguien, aprendes a escuchar a esa persona y aprendes a construir sobre lo que te dice esa persona. Y son unos valores increíbles para la vida. Bueno, yo he tenido que aprender a escuchar porque es la única manera de intentar ser buen periodista. Pero tú De escuchas muy bien. preguntar a partir de la escucha. Claro, tú escuchas muy bien. Me gusta mucho hablar, Nuria, digo, me gusta mucho hablar, eso es verdad, pero también me gusta mucho escuchar, porque hay que darle valor a la conversación a partir de lo que te están contando. Yo entrevisto mucho también y yo llevo siempre mi guión, obviamente, pero hay veces que la conversación va por otro lado y eso lo he aprendido de la improvisación. Claro. Oye, si la conversación es por aquí y por aquí es interesante, vámonos por aquí. Ya tendremos vuelta, pero tú lo notas mucho cuando te entrevistan, porque de repente hay gente que te entrevista, lo lleva cerrado y se empeña en seguir. Y tú has abierto una beta buenísima y nada, ellos, arre. Yo aprendí a autoentrevistarme a mí cuando llegaba a los medios de comunicación con los libros. Yo le decía al periodista, que entiendo que están muy liados y que no se puede leer un libro al día. ¿Te has leído el libro? No. Hazme estas preguntas en este orden y ya me autoentrevisto. Y claro, me lo agradecían un montón, porque yo llegaba y decía, bueno, pues está bien que me hagas esa pregunta, y normalmente cuando me dicen eso yo me suelen preguntar tal. Entonces yo iba hablando y yo veía que el tipo estaba allí relajado. Yo me tiraba una hora entera hablando yo solo, de vez en cuando me hacía alguna pregunta y ya está, se lo facilitaba mucho. Mira, como ex periodista generalista no hay mejor decisión que verme metido en salud y no solo leerme los libros de los invitados, sino aprender de verdad y no pasar de forma superficial por publicaciones, artículos y entrevistas que lo que queremos es hacer el check porque el día siguiente tenemos 3 entrevistas más. Es dramático cuando el propio medio de comunicación te aprieta para que sea así. Y ahora es como no estoy aún preparada para el próximo invitado porque yo necesito mi tiempo también para preparármelo y yo pongo mis deadlines y esto es maravilloso. Pero es que es mejor que hagas una buena entrevista que no hagas 5 malas entrevistas. Claro. Porque tú has puesto foco ahí. Además, yo noto mucho la entrevista que me estás haciendo, por ejemplo, ahora, yo noto que la tienes muy preparada, entonces yo me relajo un montón. Si yo veo que tú has cogido, ¿sabes lo que hace la gente? Ve entrevistas tuyas en otros medios y te pregunta lo mismo. Lo mismo. Y entonces tú dices, ¿entonces qué aporto yo en este podcast? Si Mira, ya lo han visto en otros podcasts. Mago Mora es de las personas más entrevistadas de España y justamente mi reto era, no puedo hacer la misma entrevista que toda la gente ya habrá visto antes y además te han entrevistado en podcasts muy, muy conocidos. Y pero eso que te exige... Eso nos exige aún más, ¿no? Claro, tú estás en mi newsletter.
te has leído los libros, te lo has preparado y yo lo noto inmediatamente porque sé por dónde me quieres llevar. Bueno, porque ya sabes las anécdotas y Claro. las cosas que nos han impresionado. Sí, sí, sí. Estamos terminando y te voy a pedir que nos manifiestes una imperfección de salud que tengas. Tomo demasiado hidrato. Ya lo O has sea, dicho en algún momento. ya sé que es sin gluten, pero aún así me gusta mucho el hidrato. Entonces, tengo que tomar más proteína. Encima ahora estoy haciendo fuerza, estoy construyendo músculo, entonces como no tome proteína, pues difícilmente voy a hacer músculo. Entonces, esa es mi asignatura pendiente, porque, o sea, lo noto. Y yo creo que tengo un pelín de cortisol. Vamos, lo noto, no, sé que tengo un pelín más de cortisol, eso me hace tener resistencia a la insulina, entonces hay como tripita que necesito bajar y a lo mejor es 1 kilo o 2 kilos, pero yo tengo ahí y eso me lo tengo que quitar. Pero es que la vida también está aquí para que seamos flexibles, disfrutones Sí, también. y Mira, el otro día la fui, perfección de la imperfección. claro, el otro día fui a un 2 estrellas Michelin y ahora voy al Cenador de Amos, que es de Jesús y de Marian, que son muy amigos. Entonces, claro, tú llegas a unos 3 estrellas Michelin, te tratan con un cariño apabullante. ¿Y qué le vas a decir? No, no me pongas postre. Pues bueno, ese día tomo postre, que no pasa absolutamente nada. Lo que sí que no tomo nunca, 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 bajo ningún concepto, es gluten. Nunca, jamás. Azúcar, pues a lo mejor peco en un sitio de estos, pero tampoco me lo pide el paladar, fíjate. O sea, luego lo tomo y me gusta y está rico, y efectivamente hay que ser flexible. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, si te quieres curar o si estás sano, peca una vez de vez en cuando, pero sé consciente que todo eso se va acumulando y antes o después vas a cascar. Me ha parecido muy ilustrativo. Es una obviedad, pero nadie lo había contado así. Retomo un momento del principio del podcast cuando os he dicho, en una comida, si hay 5 pecados, eso salta por los aires. Tú puedes aquel día hacer el postre, pero sabes que ha habido verdura de primero, que ha habido su proteína, que no has tomado pan, que no has tomado vino, y entonces y has pedido requesón como un poco de miel. Nada que ver con el que pide pizza, Coca-Cola, o sea, puedes estar comiendo con la persona y que sea abismalmente diferente y tú dices, hoy estoy pecando, pero tu pecado es un 10% respecto a tu comensal que te acompaña. Pero es que has pecado el desayuno, has pecado la comida y has pecado la cena. Claro. Entonces, claro, cuando vas pecando todo el rato en todas las comidas durante un montón de años, un día hablábamos de los telómeros y de todo este tema del envejecimiento, y hablaba con la directora del CENIO, que tiene un libro fantástico de envejecimiento, y ahora no me sale el nombre. Ay. Pero no María Blasco. María Blasco, claro. Perdón, que no me sale el nombre. Entonces, María Blasco dice una cosa que es obvia, y es, lo importante no es vivir un montón de años, lo importante es cascar cuanto más tarde peor. O sea, ¿de qué te sirve vivir 80 años si has cascado a los 50? Yo lo que quiero es cascar, cuando digo cascar es empezar a tener tus achaques, cuanto más tarde mejor. Claro. Yo casqué a los 39. Ahora estoy mucho mejor que cuando tenía 39. ¿Tomas alguna pastilla, por ejemplo? Sí. Tomo magnesio. No, pero... No, te voy a preguntar, omeprazol, no, para la hipertensión, nada. En plan estatinas. No. Cero. Muchas enfermedades cronificadas y nada. se toma muchas pastillas habituales, nada. ¿Suplementos? ¿Qué tomas? Ahora me han quitado una muela, he tomado antibiótico y, por supuesto, he tomado Enterele con cada antibiótico. Digo, me he protegido perfecto. Panda de probióticos. Yo tomo magnesio, tomo vitamina C, tomo un omega buenísimo, de vez en cuando lactoferrina, vitamina D más K y probióticos. Y eso lo llevo a rajatabla y lo noto un montón. La vitamina D, que yo llevo años diciendo que es súper importante, y además hay una cosa que flipo, que llegas al médico y dice, tienes deficiencia de vitamina D, pero no te preocupes porque todo el mundo la tiene. Y dices tú, ¿pero qué me estás contando? O sea, este marcador está mal, habrá que... Nada, no te preocupes, que le pasa a todo el mundo. O sea, mal de muchos, consuelo de idiotas. Entonces, desde que tomo vitamina D, es que lo noto una barbaridad. Y magnesio, por supuesto, ¿sabes? Te sabes muy bien la lección. Y comparte un gran aprendizaje vital. Escoge uno de tantos. A mí el que más me ha enseñado ha sido mi hijo Marcos. Porque Marcos nació con parálisis cerebral, entonces claro, te cambia por completo tu manera de ver las cosas. O sea, de repente tienes un nene discapacitado para toda la vida y a partir de ahí empiezan los aprendizajes. Me caen las lágrimas cuando te veo reír tanto con él. Es que al final, no, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre digo, cuando hay lo que hay lo que hay. O sea, no puedes cambiar el hecho de que tu hijo tenga parálisis cerebral, pero sí la manera de afrontarlo. Y ese es un gran aprendizaje, que en el fondo es algo muy estoico. Es decir, no puedes cambiar los hechos, pero sí la manera de enfrentarte a los hechos. Y esto me pasó hace un montón de años. Marcos ahora va a cumplir 20
Y claro, imagínate lo que es, de repente tú te dedicas a hacer reír a la gente, vive bien económicamente, y aparece un niño así. Y además esto se junta con la artritis. O sea, esto es un problema serio, porque yo veía que no podía seguir haciendo magia, que era mi modus vivendi, y que de repente tengo un hijo discapacitado, que cada vez es más caro, por cierto, porque cada vez tiene más problemas de movilidad, cada vez necesita más atención y cada vez es más caro. Entonces, claro, tú tienes dos maneras de enfocarlo. Es ¿por qué me ha pasado esto a mí o para qué me ha pasado esto a mí? Y Rosalía y yo inmediatamente giramos la situación y dijimos, mira, este niño está aquí, vamos a cuidarle, vamos a ser feliz con él y punto y pelota. Y a nosotros nos unió bastante como pareja. Entonces, para mí, de todos los aprendizajes, ha sido el mayor, pero con mucha diferencia. Quiero agradecer a Sergio Marcus que nos haya traído hoy, que ha sido mentor mío y lo he mencionado en otras veces en mi proyecto. Ya me ha inspirado muchísimo para mis lanzamientos de los últimos años y gracias a él. Bueno, es socio mío, por cierto. Y que sea socio tuyo, pues te ha traído hoy aquí por fin. Y no sé si podemos anunciar alguna cosa que estéis tramando entre manos como empresarios, que sabéis que esta vena a mí si me tiras, pues mira, la lengua también me gusta mucho. Yo conocí a Sergio en una comida y digo, ¿a qué te dedicas? A los infoproductos. Digo, ¿y eso qué es? ¿En serio? Y entonces me explicó lo que era y yo me fui con el run run diciendo, tengo que hacer un infoproducto, pero no sabía de qué. Y entonces ahora hicimos un curso de piano con 8.000 alumnos, que eso fue brutal. Y entonces yo tengo uno que se llama el curso de tu vida, que es un curso de productividad, que hablo mucho de salud. Hay un bloque que es de biohacking, donde entrevisto a amigos míos, pues Sari, Eduardo Anito, a gente muy potente, que nos habla de temas de salud, alimentación, deporte, etcétera. Y ahora estoy loco con la inteligencia artificial, pero loco que no te puedes imaginar. ¿Cómo se llama el curso que Se llama tienes? IA para cada día. Y el otro es el curso de tu vida. Es un curso en Evergreen que decimos, es decir, Sí. en cualquier momento. Bueno, hay como 4 lanzamientos al año, más o menos, ¿sabes? ¿Por dónde lo encontramos? Porque cuando vas a magomori.com eres como Isra Bravo. Opaco a morir, dices, de este tío yo no puedo saber dónde están sus infoproductos. Me pone ahí un texto, la cajita del formulario para dejar el email y digo, ¿y cómo lo investigo? Claro, No. porque hago poco... Mira, Marcus, que nos estás viendo, eso dale una vuelta. Porque la gente busca magomori.com, no busca superpoderes para el éxito, no sé qué. O sea, hay algo ahí como... Porque yo los llevo al email, porque yo soy muy amigo de Irra, y entonces Irra me dijo... Este método. En mi página web... Pues mira, no estoy de acuerdo. O me das el email o te vas a la mierda. No estoy de acuerdo. Sí, dije, voy a probarlo. Soy como.es. Ya. Vamos a ver que tenemos una membresía basada en un podcast, productos saludables, una consulta nutricional. Y la gente se va a donde le interesa, un máster. Pero Mago More, si tiene cursos y yo voy a la web de Mago More y no me lo cuenta, no estoy de acuerdo con Isra Bravo. Bueno, yo lo tengo así montado, le daré una vuelta, por si acaso. En todo caso, 2 cursos de productividad y de IA. Sí. Los 2 los ponemos en la descripción de YouTube, que yo soy como muy... En eso soy como... Y yo te digo, facilita. Bueno, tú vas a hacer el de IA porque te voy a obligar yo a hacer el de IA. Ya. Y ya te digo que vas a ahorrar más o menos, yo calculo que un par de horas al día. Fíjate lo que te estoy prometiendo, ¿eh? No. Y vas a flipar. Porque yo todos los cursos... Yo y mi equipo. Se lo vas a ahorrar a mi equipo, que aún te estoy... Mira, el otro día me escribió... A mí me gustan los cursos y por supuesto gano dinero con los cursos, faltaría más, pero lo que más me gusta de los cursos son los testimonios de los alumnos. El otro día me escribe un tipo y me dice, oye, estoy en tu curso de IA, ya hice el del curso de tu vida, soy muy fan y no sé qué tal. Dice, solamente te quiero decir que me he ahorrado 20.000 euros. Y digo, cuéntame. Y entonces me dice el tío, tengo una imprenta, arte gráfica, no sé qué, cuántos. Me vino un consultor, me dijo que me iba a hacer esto tal. De repente vino un vídeo en tu curso de IA, lo he hecho con ese vídeo y me he ahorrado 20.000 euros. Entonces, cuando la gente me dice, oye, me has cambiado la vida, me he ahorrado esto, a partir de ahora he podido hacer un montón de cosas porque ahorro tiempo, eso de verdad es que es lo que más me gusta con diferencia. O sea, yo lo haría solo por eso. Pues me voy a comprometer conmigo misma y con todos porque está aquí grabado. Compromiso previo. Que el curso me lo regalas, pero la buena noticia es hacerlo. Tienes que hacerlo, sí. Sí, porque hay un estudio... Entonces lo voy a explicar, que lo he hecho y que... Hay un estudio científico a nivel mundial que dice que cuando tú te apuntas a un curso y no lo haces, no entra por ciencia infusa. Y además está demostrado. Entonces yo se lo digo a mis amigos, oye, hay un estudio, quiero que lo sepas, que solamente por el hecho de haberte dado de alta no adquieres los conocimientos. Por si no lo sabías. Mago More, un placer. Muchas Pero es que se me ha pasado volando. Yo quiero seguir hablando contigo. Pero es que si repasamos la agenda de lo que te queda para hoy, te vas corriendo. No, gracias a ti, verdad. Un placer. Gracias.
Recuerda que en la comunidad Como Soy te esperan episodios de podcast semanales con profesionales del mundo de la salud. Con ellos contamos los mejores abordajes y tratamientos para mejorar en nuestro día a día. Entra en comosoy.es.